Tenéis la mañana movidita, ¿no? Hoy no. Bueno, ¿y cuándo no? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Vaya. Sería lo suyo, ¿verdad? Tener alguna mañana tranquila. ¿Ya? Entonces, vale. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días en primer lugar y daros las gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Como sabéis, el próximo miércoles, día 12, va a arrancar en la Asamblea una nueva comisión no permanente de investigación, una comisión en la que, bueno, los regionalistas esperamos que se cumplan los objetivos que se han marcado, porque, como sabéis, hay otras comisiones de investigación en la Cámara, pues bueno, que no se han cumplido los objetivos o simplemente no han empezado porque ha habido comparecientes que no han venido a comparecer y a ayudar para esclarecer distintos motivos. Entonces, nosotros con esta comisión esperemos que se cumplan los dos objetivos, que, como sabéis, pues son muy claros. Uno de ellos es que, bueno, pues saber y esclarecer la actuación de la Junta de Extremadura en relación a la financiación pública de los JUDES desde el año 2009 en adelante, y el otro es, pues, saber qué ha sucedido con el proceso electoral de las elecciones de 2013 en la Federación Extremeña de Fútbol. Con este fin, para que se esclareciesen estos dos objetivos, pues bueno, desde el principio los regionalistas apostamos por esta comisión. Una comisión que queríamos que se pusiese en marcha, me habéis escuchado decirlo en más de una ocasión, queríamos que se aclarasen las dudas y queríamos depurar responsabilidades si las hubiese. Necesitamos saber muchas cosas, pero no solo mi grupo o los grupos que conforman esta Cámara. Necesitan saber todos los amantes del fútbol, árbitros, transportistas, asambleístas. Podría ir diciendo a cada uno de esos integrantes del mundo del fútbol, no me quiero olvidar de ninguno, por eso no voy a enumerar a todos, pero necesitamos saber, no solo nosotros, no solo los grupos que conformamos esta Cámara, sino toda la gente que forma o que conforma el mundo del fútbol. Necesitamos saber a qué se destinaba ese dinero público que recibía la Federación Extremeña de Fútbol a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Necesitamos saber cuál era la deuda y cuál es la deuda actual. Como sabéis, esta última semana han estado saliendo en prensa distintos artículos, pues bueno, explicándonos en la situación que se encuentra ahora mismo la deuda actual de la Federación, una deuda que se supone que está disminuyendo. Bienvenida sea si es así, si esa deuda está disminuyendo, pero queremos saber cuál fue la deuda que tenía la Federación y cuál es la deuda actual y por qué se generó esa deuda. Queremos saber realmente a qué se dedicó esa financiación que recibía la Federación por parte o a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. También queremos saber en qué condiciones se desarrolló el proceso electoral de 2013 a la Federación Extremeña de Fútbol, si estaba ajustado o no a la ley o si hubo irregularidades. Por eso os decía desde un principio que nosotros, bueno, pues la intención es que se cumplan esos dos objetivos que se han marcado en esta comisión, porque hay muchas dudas al respecto. Dudas que nos gustaría aclararlas a través de las solicitudes de documentación que hemos registrado y a través de las comparecencias que hemos solicitado también. En relación a las solicitudes de documentación que hemos solicitado, pues hemos solicitado en concreto, si no me olvido, 53 solicitudes de documentación a la Junta de Extremadura. Si queréis os cito algunas de esas 53 para que sepáis, bueno, pues cuál es nuestra intención. Pues pedimos, por ejemplo, documentos en concreto para saber las notificaciones de embargo que recibiese la Junta de Extremadura por los impagos de la Federación Extremeña de Fútbol. Para nosotros eso es muy importante, saber si la Junta de Extremadura recibió esas notificaciones de embargo. Necesitamos saber las operaciones de crédito de la Junta de Extremadura con dicha federación desde el año 2009. También solicitamos queremos que la Junta nos facilite a través de esa documentación las publicaciones oficiales de las subvenciones concedidas a la Federación Extremeña de Fútbol desde el año 2009 y sus justificaciones. También queremos tener las justificaciones de cada una de esas subvenciones. Hemos pedido a la Junta de Extremadura también
las candidaturas que se presentaron en el registro para ser candidato a la presidencia, el acta de los resultados electorales, las normas de funcionamiento del proceso electoral. Os podría decir muchos datos, como os decía, son 53 peticiones de documentación las que le hacemos a la Junta de Extremadura para intentar solucionar todas las dudas que tenemos al respecto. Y, por ejemplo, veo documentación al Comité de Garantías Electorales, todas las reclamaciones y alegaciones que se presentasen a lo largo del proceso. Si se recibió alguna, nosotros, los regionalistas, sí que tenemos constancia de que ha habido reclamaciones y alegaciones. En concreto, tenemos constancia que ha habido reclamaciones y alegaciones con las compulsas de los votos delegados. Ya en alguna comisión nos habréis escuchado, en concreto yo le pregunté al director general de Deportes en una comparecencia en comisión sobre este tema si él era conocedor de que había compulsas con votos delegados que se hicieron en concreto un día en un colegio de Badajoz y creo que fueron 69 compulsas las que hizo una persona que trabajaba en ese colegio, y hay reclamaciones y tenemos constancia de que hay reclamaciones de personas diciendo que ellos no estuvieron ese día en el centro y que ellos no compulsaron ese día, que esa firma no era suya y que ese DNI no se compulsó allí. Por lo tanto, sobre ese tema también solicitamos a la Junta de Extremadura. Os podría ir detallando todas, pero creo que no es necesario. Os he destacado un poco las más importantes. Si hablamos de las comparecencias, en un inicio nosotros registramos 30 comparecencias que, consideramos que eran importantes para, depurar todas esas dudas, depurar responsabilidades si las hubiese. De esas 30 comparecencias, al final, la comisión, por consenso, hemos decidido que sean 21 comparecientes los que vengan a comparecer. Sí hay la posibilidad, si os tengo que decir, que hemos consensuado esas 21 comparecencias, pero sí que hemos dado la posibilidad, se ha dejado abierta la posibilidad de que los distintos grupos puedan pedir una comparecencia más, si así lo estimamos oportuno. Si consideramos que nos faltan datos a través de la documentación o a través de los comparecientes que vayan pasando por comisión, consideramos que hay que pedir alguna comparecencia más, cada grupo puede solicitar una comparecencia más. De esas 21 que hemos consensuado por parte de todos los grupos, 14 estaban incluidas en las iniciales nuestras, esas 30 que os decía. Veremos a ver al final en qué queda esta comisión. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Espero que no quede esta comisión como han quedado algunas, como sabéis vosotros, como algunas comisiones en esta Cámara, comisiones de investigación, incluso algunas, como sabéis, la de inundaciones, que no arrancaba porque había comparecientes que no han venido a ayudar a solucionar o aclarar las dudas. Los regionalistas sí que tenemos claro que queremos llegar hasta el final sobre este asunto. Queremos saber si son ciertas o no las irregularidades en la financiación pública y si son ciertas o no los problemas en el proceso electoral. Por lo tanto, vamos a llegar hasta el final. Y si este grupo ve o entiende que ha habido irregularidades, está pensando si son ciertas esas irregularidades, que ya veremos si la comisión no lo aclara, no descartaríamos el ir a los juzgados si encontrásemos algún tipo de irregularidad, ya sea, como os decía, por la financiación pública o por el proceso electoral. Y, por supuesto, si ha habido irregularidades, también solicitaríamos que al final habría que exigir responsabilidades. A lo mejor a alguien sí hubiese irregularidades. No sé si queréis preguntarme algo. Os he querido resumir un poco porque son muchos datos, por no aburriros en todas esas cuestiones que probablemente queremos aclarar. No sé si queréis saber a lo mejor las primeras comparecencias. Pues mirad, el día 12 comenzamos con 3 comparecencias, que son los 3 candidatos a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol. En concreto son Pedro Rocha, que es el actual presidente de la Federación, Juan de Dios Monterde, que es el ex
presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, y Elisardo Plaza, que fue candidato a la Federación. Esperemos que esas 3 comparecencias que empiezan el próximo día 12 pues puedan ya aclararnos o encaminarnos a una senda pues para solucionar y para aclarar todas las dudas que tenemos. Luego, a lo largo os comento. Si queréis, en un principio la comisión finalizaría el 7 de mayo, pero pendientes de si los grupos, como os decía antes, si consideramos que tenemos que pedir alguna comparecencia más, pues no terminaría el día 7, se ampliaría a un día más. El día 12 os decía que eran esas 3 comparecencias, y luego los días 20 de marzo, 26 de marzo y el 3 de abril hay 3 grupos que van destinados a las personas, vendrían a comparecer las personas relacionadas con el proceso electoral. Luego habría un tercer grupo destinado a los empleados públicos, un cuarto grupo de comparecientes que serían otras personas a efectos de informar o de asesoramiento, y el último grupo serían los responsables políticos. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Los responsables políticos quiénes son? ¿Quiénes han sido llamados a...? Pues al final hemos acordado que sea el actual director general de Deportes, el señor Antonio Pedrera, y el anterior director general de Deportes, Fabián Quesada, de la extinta Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Como sabéis, bueno, el señor Monago ahora mismo sería el responsable de la Dirección General de Deportes, porque la Dirección General de Deportes depende de Presidencia. En la extinta Consejería de los Jóvenes y el Deporte sería el anterior consejero de los Jóvenes y el Deporte, pero la comisión ha decidido que fuesen los directores generales, el actual y el anterior, quienes viniesen a comparecer. Sí que os digo que, como tenemos la posibilidad de pedir una comparecencia más, si así lo consideramos oportuno, pues ya veremos si tiene que venir algún cargo político más, si tiene que ser pues algún técnico, si tiene que ser otro empleado público, no lo sé. De momento, pues bueno, hasta el momento hemos acordado estas 21 comparecencias y ha sido por consenso, por lo tanto, la verdad es que es de agradecer que haya sido así, porque lo que tenemos que intentar entre todos los grupos es solucionar y aclarar todas estas dudas. Nada más, pues entonces os dejo a mi portavoz. Bueno, pues yo os voy a hablar del tema del día, que parece que era el tema de la balanza autonómica de Extremadura, la balanza fiscal. El otro día, cuando yo me preguntaba en pleno al señor Monago, le preguntaba, y él me contestaba diciéndome que éramos vascitas, que yo cité a Roosevelt, diciendo que en política no ocurre nada por casualidad, y él me respondió con citas más de andar por casa, más extremeñas, como a mí y al señor Fernández Vara, también es verdad. Bueno, pues yo hoy quiero empezar diciendo que para este burro no hacían falta alforjas. Una cita totalmente extremeña. Para este burro no hacen falta alforjas. Lo que dice esta balanza fiscal de Extremadura lo sabemos todos los extremeños. Absolutamente todos. Y si lo que se pretende con esto es que lo conozcan otras comunidades de España, pues me parece muy bien que lo conozcan. Pero que somos la comunidad que está a la cola prácticamente en todo, eso ya lo sabemos. Y sobre todo los regionalistas, ya lo sabemos, porque somos los que denunciamos. Qué casualidad que la primera foto es una foto de una vía férrea con traviesas de madera. Si hay un grupo que está reivindicando ferrocarril en esta Asamblea de Extremadura, somos nosotros. Hace menos de un mes yo le pregunté en pleno al señor presidente sobre la presión fiscal en Extremadura, diciéndome que era la mayor presión fiscal de España. Resulta que ahora dicen ellos que somos la comunidad con mayor presión fiscal. Lo que no reconocía el presidente en pleno, me lo reconoce ahora en la balanza. ¿Que no somos la comunidad que más recibe? Naturalmente que sí. Eso lo hemos dicho nosotros muchas veces. Pero curiosamente, hacemos mucho hincapié en la balanza fiscal
y muy poco hincapié en la deuda histórica. Decimos que en la balanza fiscal se nos trata mal y cuando hablamos de deuda histórica le pedimos al Gobierno central 430 millones de euros, que es una auténtica ridiculez. Y resulta que cuando hablamos de lo que, porque aquí habla del olvido de Extremadura a través de los tiempos y de los siglos, bueno, pues eso es la deuda histórica. Nosotros pedimos 14.000 millones de euros. A partir de ahí, empezar a hablar desde esa cantidad. El Gobierno pide 430 millones. Y luego hace una balanza fiscal donde nos daba razón a nosotros, porque estamos a la cola en todo. Absolutamente en todo. No somos la comunidad que más recibimos, ni mucho menos. Pero también dice algo, el consejero decía algo hoy, que yo he dicho aquí en esta sala ya. Que a las comunidades hay que darle el dinero que necesitan para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Eso lo he dicho yo aquí. Cuando el enfrentamiento entre comunidades, entre las del oeste con las del este. Extremadura tiene que tener cubiertas las necesidades de los ciudadanos en servicios básicos como son educación, sanidad y dependencia principalmente. Igual que las otras comunidades también. Y el mecanismo, la variable que se utilice, da igual siempre que cubra las necesidades el dinero que nos manden. Si aquí se utiliza una variable de accesibilidad y en otros sitios se utiliza una variable de población, está muy bien. Si con una variable y con la otra, lo que se consigue al final es que los ciudadanos vivan donde viven y estén en la comunidad que estén, tengan cubiertas sus necesidades básicas. Sacar esto está muy bien, es un brindis al sol, queda muy bonito, va a conseguir portadas a nivel nacional de prensa, nos adelantamos al Gobierno central sacando una balanza fiscal, pero aquí no dice nada que en Extremadura no sepamos. Y a lo mejor, bueno, pues que lo sepan el resto de las comunidades de España, pues no sé si servirá a lo mejor para enconar más las posturas entre unos y otros. Insistimos que la financiación de las comunidades autónomas debe pasar por la solidaridad y debe pasar porque a los ciudadanos se les cubran los servicios básicos. Y eso, como cada comunidad es distinta y tiene unas peculiaridades distintas, tiene que hacerse con variables distintas. Nosotros tenemos una población mayor de 65 años en proporción a un número de habitantes mucho mayor que otras comunidades, con lo cual nos cuesta más dinero la sanidad. Nosotros tenemos 42.000 kilómetros cuadrados de extensión, con lo cual nos cuesta más dinero el transporte escolar, etcétera, etcétera. Otras comunidades tienen problemas, por ejemplo, de que tienen muchos más emigrantes que tiene Extremadura, y también tienen que atender a esa gente. Otra variable que habrá que utilizar en la comunidad donde hay que utilizarlo. Pero al final, lo que tiene que estar garantizado es que todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan, tengan las necesidades básicas cubiertas. Ese es el fin de la financiación autonómica. Pero insisto, para Extremadura, esto termino como empecé. Al señor Moreno le gustan mucho los dichos y sobre todo si son extremeños. Pues para este burro no hacía falta forjas. ¿Alguna pregunta? No, si no he entendido mal, entonces, desde el PREC, soy partidario de que utilicen distintas variables en función de la comunidad. Naturalmente. ¿Por qué no? Naturalmente. Nosotros lo que queremos es que todos los ciudadanos de España tengan los mismos servicios básicos cubiertos. Habrá que utilizar variables distintas a la hora de calcular el dinero que va a cada sitio. Es lógico. Claro. Es lo que dijo el consejero hoy, que yo ya he dicho aquí otro día. Y claro que las variables no pueden ser iguales. Nosotros tenemos, yo decía, transporte escolar. Somos la comunidad de España que más dinero se gasta en transporte escolar. ¿Por qué? Porque los pueblos están muy diseminados, porque tenemos 42.000 kilómetros cuadrados y porque llevar a los niños a los institutos pues cuesta mucho dinero. Porque tienen que hacer muchos kilómetros los autobuses. En otras comunidades pequeñitas, en La Rioja, por ejemplo, La Rioja, que es una comunidad muy pequeña, pues el transporte escolar apenas si forma parte, es una parte muy pequeña del presupuesto. Sin embargo, en otras comunidades que tienen mucha inmigración, eso les cuesta mucho dinero tener atendida a esa gente, y nosotros tenemos menos, con lo cual allí habrá que aplicarse esa variable y aquí tendrá que aplicarse esta. Pero al final, tú y yo y cualquiera tendrá que tener la sanidad, la educación, la dependencia garantizada. Eso es la solidaridad.
Y lo demás son historias y ganas de enfrentarnos unas comunidades con las otras. Eso no tiene ningún sentido. Apliquemos variables lógicas y en cada sitio las que sean. Entonces, también resumiendo, prefiero decirte que el documento de la balanza fiscales es un brindis al sol porque todos los datos que incluye ya se conocían en Extremadura. Bueno, no digo, vamos a ver. Yo entiendo que la publicación de estos datos para Extremadura no valen para nada. Es decir, nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestra situación en España. Por eso nosotros hablamos de que la deuda histórica tiene que servir para converger con el resto de las comunidades autónomas, como convergencia, para llegar a los niveles de otras comunidades de España. Porque somos la última, estamos a la cola de todo. A la cola de todo. Y eso no hace falta que nos lo digan las balanzas fiscales. Eso ya lo sabemos. Yo este documento, cuando lo he leído esta mañana, pues todo lo que hay aquí yo ya me lo sé. Y cualquier extremeño lo mira y dice, claro que sí, claro que somos los últimos, claro que somos los últimos, y claro que tenemos vías como estas, con traviesas de madera, claro. Cualquiera que coja el tren en la zona de Castuera y en la zona de ahí de la Campiña Sur sabe cómo están las vías. Claro. Y sabemos que tenemos unos problemas importantes porque tenemos una población muy envejecida y muy poca población, y mantener personas mayores de 65 años, el gasto sanitario es mucho mayor. Claro que lo sabemos, no hace falta que nos vengan a hacer balanzas fiscales. Con esto, ¿qué queremos hacer? ¿Decirle a las demás comunidades autónomas que nosotros no recibimos más de lo que reciben ellos? Pues es verdad. Hay comunidades que reciben mucho más de lo que recibimos nosotros, pero además no de fondos directos, sino de fondos indirectos, porque aquí solamente hablamos de fondos directos. Y ahora mismo en Cataluña, de fondos indirectos del Estado central, se ha llevado más de 17.000 millones de euros. O sea, el presupuesto de 3 años de Extremadura se ha llevado en un año Cataluña 17.000 millones de euros de fondos indirectos, que en teoría tiene que devolver, pero que yo tengo clarísimo que no lo va a devolver nunca. O sea, que no somos lo que más recibimos, ni mucho menos. Pero entrar en esta guerra, yo creo que es absurdo. Y es lo que decía, hay que sentarse en las diferentes comunidades autónomas y cada comunidad autónoma poner encima de la mesa cuáles son sus variables que hacen que se incrementen los costes. O sea, yo para tener una buena sanidad y una buena educación y una buena dependencia, ¿cuánto dinero necesito? Tanto. ¿Por qué necesito ese dinero? Pues lo necesito porque tengo problemas de accesibilidad, porque tengo mucho transporte escolar, porque tengo población muy envejecida, por esto, esas son las variables. Y otra comunidad dirá, pues yo necesito esto. Y al final tendremos que llegar a un acuerdo para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan cubiertas sus necesidades. Y en cada sitio habrá que utilizar una variable distinta porque todas las comunidades no somos iguales. Y eso es tan sencillo como todo eso. Tan sencillo y tan complicado. Porque esto es un concepto de solidaridad. Es decir, yo no quiero que un señor que viva en la Comunidad Valenciana, o que viva en Murcia, o que viva en Baleares, no tenga atendido sus necesidades. Yo no quiero que pase eso. Pero tampoco quiero que un ciudadano que vive en Extremadura no tenga cubiertas sus necesidades. Quiero que las tenga cubiertas al que vive allí y al que vive aquí. Y si entramos en guerra, es que para que yo tenga, tú no tienes, pues no. En esa guerra los regionalistas no vamos a entrar. Aquí queremos que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan cubiertas sus necesidades básicas. Y en esa balanza autonómica, no se habla de lo que has comentado, de presentar las características propias o singulares de Extremadura y en base a eso cuantificar el coste. Sí, aquí hace un estudio de lo que recibimos y en función de los conceptos, esperaos que me pongo las gafas porque esto no las tengo allí. Habla de diferentes conceptos. Esto es un borrador, ya digo lo que tengo en manos, no es un documento final, pero sí os puedo decir que, por ejemplo, pues habla de lo que España aporta a Extremadura, que somos la 12 comunidad en lo que aporta España a Extremadura, la número 12, por ejemplo, de lo que Extremadura aporta a España, las variables. Es curioso, estas variables son las que hemos defendido nosotros como la deuda histórica. Para fijar la deuda histórica son las variables que nosotros hemos utilizado y que el gobierno y que la comisión de la deuda histórica no ha querido aceptar. Y luego las pone aquí. Esas son las variables que decíamos nosotros cuando calculamos lo que nos debía España. Porque yo insisto, y con esto se demuestra aún más, España nos debe. Y esa frase que acuñamos los regionalistas la vamos a seguir diciendo hasta la saciedad. España nos debe.
Y eso está aquí. Pero eso no se quiere reconocer. Se reconoce cuando interesa políticamente, cuando buscamos un titular. Y luego nos vamos a Madrid y pedimos 430 millones a la baja por la deuda histórica. Hombre, sean ustedes un poco más serios, Sean ustedes un poco más serios. Eso es lo que... Más cosas que dice aquí, concretas. Dicho variables. Lo que Extremadura exige a España. Menos mal que ahora exigimos algo a España. ¿Ha habido que hacer una balanza fiscal para exigir a España? A España lo tenemos que estar exigido desde siempre. Los anteriores gobiernos y este. Y lo que les exigimos es que, por ejemplo, en ferrocarril somos la única comunidad de España que no tiene ni un solo kilómetro de doble vía electrificada. La única de toda España. Eso lo han dicho los regionalistas aquí. Pues ahora aparece aquí. Da la impresión de que el señor consejero y el señor Monago, es decir, quien ha hecho esto, se ha estado oyendo los discursos de los regionalistas en la Asamblea de Extremadura. Porque todo lo que hemos dicho está aquí. Esto ya lo sabemos. ¿Se han leído esto? Y no lo quieren exigir vía deuda histórica y ahora lo ponemos como balanza fiscal para enfrentarnos a otras comunidades. Cuando lo que hay que hacer es converger. No sé si hay algún capítulo más que queráis que os dé alguna nota. Insisto que esto es un borrador. Lo que Extremadura aporta a España. Nosotros aportamos una cantidad de suelo impresionante. Aportamos solamente en bosques. Somos el pulmón de España. Eso hemos dicho nosotros. Pero hay otra cosa que también hemos dicho nosotros. O de la energía. Exportamos el 77% de la energía que producimos y somos la segunda comunidad de España que más energía produce y solamente consumimos el 20%. Eso lo hemos dicho los regionalistas aquí. Y eso también está aquí. ¿Nos han estado tomando el pelo para hacer esta balanza fiscal? Porque esto lo hemos dicho nosotros ya. Coger los plenos y las comisiones. Esto lo hemos dicho nosotros ya. Y si esto es para tirar a la cara a otras comunidades autónomas, nosotros no estamos por ahí, por la labor. Nosotros estamos por la labor de que se sienten las comunidades autónomas y que con la solidaridad puesta encima de la mesa se reparta el dinero para que ningún español, y por supuesto ningún extremeño, tenga problemas a la hora de tener sus servicios básicos cubiertos. Y nada más, que me estoy alargando mucho, estoy contando un rollo y me tengo que ir a la radio. Que ustedes sigan bien.